¿Y si te dijera que la Esfinge de Egipto podría estar ocultando secretos tan explosivos que cambiarían por completo todo lo que creemos saber sobre nuestra propia historia? Cada día, miles de turistas pasan frente a este coloso de piedra sin siquiera imaginar lo que realmente están mirando. Pensamos que la conocemos, creemos entender su historia, pero la verdad es que casi todo lo que nos han contado sobre la Esfinge podría estar equivocado. Y no estoy hablando de pequeños detalles sin importancia. Me refiero a cuestiones tan fundamentales como quién la construyó, cuándo la hicieron o incluso por qué existe. Empecemos por algo aparentemente sencillo. Mira cualquier fotografía de la Esfinge y fíjate bien en sus proporciones. Hay algo que no encaja. Algo que resulta extraño incluso para quien no tenga conocimientos de arte o arquitectura. La cabeza es demasiado pequeña para ese cuerpo gigantesco. Y esto no es una opinión subjetiva. Los antiguos egipcios eran obsesivos con las proporciones en sus esculturas. Cada detalle tenía que ser perfecto, matemáticamente exacto. Entonces, ¿cómo es posible que la obra más emblemática de su civilización presente esta anomalía tan evidente? Aquí empieza el primer gran misterio. Algunos investigadores plantean una hipótesis fascinante. Tal vez esa no sea la cabeza original. Quizás lo que estamos viendo ahora es el resultado de una modificación posterior, de un tallado que redujo considerablemente el tamaño de lo que había antes. Pero si eso es cierto, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué aspecto tenía originalmente? Existe una teoría que sugiere que la Esfinge pudo haber sido concebida inicialmente como una representación de Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal o perro. Anubis era el guardián de la necrópolis, el protector de los muertos. Y resulta que la meseta de Giza, según diversas interpretaciones, funcionaba precisamente como una necrópolis. Tendría sentido absoluto colocar allí una estatua colosal de Anubis, vigilando eternamente ese lugar sagrado. Si observas la postura del monumento, con ese lomo plano y la posición de las patas delanteras estiradas, la forma recuerda más a un perro tumbado que a un león. Los leones, además, no tenían un significado especial en la cultura egipcia antigua. Los perros, en cambio, sí lo tenían. Gracias, precisamente, a Anubis. Pero la versión oficial nos dice otra cosa completamente diferente. Según los expertos tradicionales, la Esfinge representa al faraón Kefren y habría sido construida entre los años 2558 y 2532 antes de nuestra era. Sin embargo, y esto es importante remarcarlo, no existe ninguna prueba sólida de ello. No hay inscripciones que lo confirmen, no hay documentos de la época que lo mencionen. Es una suposición basada en la proximidad con la pirámide de Kefren y en la similitud del rostro con otras representaciones de ese faraón. Pero una suposición no es un hecho demostrado. Y aquí viene algo verdaderamente extraño. Los antiguos egipcios eran fanáticos de dejar constancia de todo. Registraban hasta el más mínimo detalle de sus construcciones, de sus faraones, de sus logros. Conservamos miles de papiros, inscripciones en templos, relieves en tumbas. Sin embargo, la construcción de la Esfinge no aparece documentada en ningún lugar. Tampoco sabemos cómo se llamaba originalmente. Durante el Reino Antiguo, este monumento gigantesco simplemente no existe en los registros escritos. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente toda información al respecto. Recién durante el Reino Nuevo, miles de años después, aparece mencionada con el nombre de Oremaqet. Pero ese no fue su nombre inicial. El término esfinge no se utilizó hasta hace aproximadamente 2000 años, cuando los griegos empezaron a llamarla así. Esta ausencia de información es sospechosa. Muy sospechosa. Una civilización que registraba meticulosamente cada aspecto de su cultura decide no dejar ni una sola mención sobre la construcción de su monumento más impresionante. ¿Por qué? ¿Se perdieron los documentos con el tiempo? ¿O fueron destruidos intencionadamente? Y si fue lo segundo, ¿qué razón pudo haber para hacerlo? Hablemos ahora de algo que todos hemos visto en las fotografías: la nariz rota de la Esfinge.
Durante generaciones nos han contado que los soldados de Napoleón Bonaparte la destruyeron durante la invasión francesa de Egipto en 1798. Algunos libros de historia incluso afirman que fue utilizada como blanco de prácticas de artillería. Es una historia dramática, fácil de recordar, perfecta para repetir. El único problema es que es completamente falsa. La nariz de la esfinge ya estaba rota mucho antes de que Napoleón naciera. El historiador árabe al-Makrisi, que vivió en el siglo XV, dejó escrito que la nariz ya faltaba en su época. Según sus escritos, un jeque sufí llamado Muhammad Saim al-Dar fue el responsable de su destrucción, aunque esto tampoco está confirmado al 100%. Lo que sí sabemos con certeza es que Napoleón no pudo romper lo que ya estaba roto desde hacía al menos 300 años. Pero existe otra teoría, mucho más controvertida, sobre este tema. Algunos investigadores sugieren que la nariz fue destruida deliberadamente por europeos para ocultar sus rasgos claramente africanos, que habrían demostrado de forma inequívoca que los antiguos egipcios eran de raza negra. Esta hipótesis genera debates acalorados hasta el día de hoy. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que alguien, en algún momento, decidió desfigurar deliberadamente el rostro más famoso del mundo antiguo. Y hablando de daños en el rostro, hay algo más que debemos considerar. La erosión visible en la esfinge no es solo el resultado del paso del tiempo. Un geólogo llamado Robert Schoch ha estudiado en profundidad los patrones de desgaste en la piedra caliza del monumento y ha llegado a una conclusión sorprendente. Ese tipo de erosión solo puede producirse por la acción del agua. No del viento y la arena, sino del agua. Lluvia constante durante miles de años. El problema es que en esa zona de Egipto no ha llovido de forma regular en los últimos 7.000 años. El clima cambió hace mucho tiempo y la región se convirtió en el desierto que conocemos hoy. Entonces, si la erosión por agua es real, y los patrones geológicos parecen confirmarlo, solo hay una explicación posible. La esfinge es muchísimo más antigua de lo que pensamos. Schoch calcula que podría tener alrededor de 12.000 años de antigüedad. 12.000 años. Eso la situaría en una época en la que, según la historia oficial, no existía ninguna civilización capaz de construir algo así. Si esta teoría fuera correcta, y es importante aclarar que muchos arqueólogos la rechazan rotundamente, tendríamos que reescribir completamente la historia de la humanidad. Significaría que existió una civilización avanzada miles de años antes de lo que creemos. Una civilización de la que no tenemos ningún otro registro. O tal vez sí lo tuvimos, pero esa información se perdió o fue eliminada. Aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante. A veces, cuando descubrimos que lo que nos enseñaron era incompleto o incluso incorrecto, podemos sentirnos frustrados o engañados. Pero en realidad, estos descubrimientos nos ofrecen algo valioso: la oportunidad de cuestionar, de pensar por nosotros mismos, de no aceptar las cosas simplemente porque siempre se han dicho así. Cada error del pasado nos da el poder de buscar mejores respuestas en el presente. Sigamos con otro dato asombroso. Durante la época de Napoleón, la esfinge estaba completamente enterrada bajo la arena del desierto. Completamente. Solo la parte superior de la cabeza era visible. Los viajeros europeos del siglo XVIII veían una cabeza misteriosa asomando entre las dunas, sin tener ni idea de que debajo había un cuerpo colosal. No fue hasta 1936 cuando el ingeniero francés Émile Barreis finalmente completó la excavación total del monumento, un trabajo que le llevó 10 años. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. No es posible que la arena cubra naturalmente algo tan grande hasta ese punto. Sería como si mañana despertáramos y las pirámides hubieran quedado enterradas por una tormenta de arena. No funciona así. La esfinge fue enterrada deliberadamente. Alguien o un grupo de personas decidió cubrirla con arena hasta hacerla desaparecer. ¿Por qué harías algo así? ¿Qué intentaban proteger o esconder? Antes de la excavación de Barreis, varios exploradores lo intentaron sin éxito.
El italiano Giovanni Caviglia lo intentó. El arqueólogo francés Auguste Mariette también. Ambos tuvieron que rendirse, sobrepasados por la cantidad de arena que había que mover. La esfinge no quería ser encontrada, o alguien no quería que lo fuera. Ahora hablemos de algo que hoy sabemos con certeza. La esfinge fue tallada de una sola pieza de roca caliza. Una sola pieza. Cuando lo piensas detenidamente, resulta casi imposible de creer. Estamos hablando de un monumento de 73 metros de largo y 20 metros de altura. Imagina la cantidad de trabajo, de coordinación, de conocimiento técnico necesario para esculpir algo así sin máquinas modernas, sin herramientas eléctricas, sin grúas. Solo manos humanas, cinceles de cobre y una paciencia infinita. Es cierto que con el paso del tiempo se han añadido bloques de piedra caliza para reparar daños, así que la forma actual no es exactamente idéntica a la original. Pero el núcleo principal, la estructura esencial, proviene de ese único bloque gigantesco de roca. Cualquier empresa constructora actual consideraría este proyecto como un desafío monumental. Y sin embargo, hace miles de años, alguien lo hizo con tecnología primitiva. O al menos, con lo que nosotros consideramos tecnología primitiva. Existe también una hipótesis fascinante propuesta por el historiador Matt Simpson. Según él, bajo la esfinge existen túneles secretos que conectan con las pirámides de Giza. Simpson afirma que una expedición arqueológica francesa descubrió una entrada secreta durante una excavación en 1837 y que este hallazgo fue presenciado por el egiptólogo coronel Howard Weiss. Pero tanto el equipo francés como Weiss habrían sido obligados a mantener el descubrimiento en secreto. Esta teoría parecía descabellada hasta que en 2019 se confirmó oficialmente la existencia de túneles secretos bajo la meseta de Giza. Si hay túneles ahí abajo, tienen que llevar a alguna parte. Una conexión entre las pirámides y la esfinge tendría sentido, especialmente si asumimos que las cavidades internas de la esfinge tenían algún propósito específico. Pero entonces surge la gran pregunta. Si realmente existe esa conexión, ¿por qué mantenerla en secreto? Sería un descubrimiento histórico de importancia mundial. ¿Qué podría haber ahí abajo que justifique tanto misterio? Y ya que hablamos de cosas extrañas, mencionemos el caso de las fotografías virales de 2022 que mostraban a la esfinge con los ojos cerrados. Las imágenes circularon masivamente por redes sociales, y algunos teóricos del apocalipsis las interpretaron como una señal del fin del mundo. Por supuesto, la explicación es mucho más simple. O eran ilusiones ópticas creadas desde ángulos muy específicos, o directamente habían sido manipuladas digitalmente. Miles de personas visitan la esfinge cada semana y puedo asegurarte que sus ojos siguen tan abiertos como siempre. Pero es interesante cómo algo tan fácilmente verificable puede generar pánico cuando se presenta de cierta manera. Ahora bien, hay algo que sí es verificable y fascinante. La esfinge tuvo barba. No es una teoría. Es un hecho comprobado porque fragmentos de esa barba se conservan actualmente en el Museo Británico de Londres. La versión oficial dice que la barba rota fue encontrada entre las patas delanteras de la esfinge durante el siglo XIX. Pero esto genera una contradicción evidente. Las patas delanteras estuvieron enterradas bajo la arena hasta 1936. Es cierto que Caviglia pudo haber excavado hasta esa zona antes de abandonar su proyecto, pero la cronología sigue siendo confusa. En cualquier caso, la barba existió, y actualmente hay una campaña en Egipto para recuperar todas las piezas y volver a colocarla en su lugar original. Lo más revelador de todo esto quizás sea lo poco que realmente sabemos. No sabemos quién construyó la esfinge. No sabemos exactamente cuándo fue construida. No sabemos su nombre original ni su propósito real. No sabemos por qué no existen registros de su construcción. No sabemos quién la enterró ni por qué. No sabemos qué le pasó realmente a su rostro. Todo lo que tenemos son suposiciones educadas, teorías más o menos fundamentadas, pero muy pocas certezas absolutas. Y esto, lejos de ser frustrante, debería inspirarnos.
nos recuerda que siempre hay más por descubrir, más preguntas por hacer, más misterios por resolver. El conocimiento no es algo estático que recibimos y aceptamos pasivamente. Es algo vivo, que evoluciona, que se cuestiona constantemente. Si la Esfinge tiene realmente 12.000 años, tendríamos que aceptar que existió una civilización avanzada mucho antes de los egipcios, tal como los conocemos. Una civilización que quizás sentó las bases de todo lo que vino después. Esto no significa necesariamente que fueran extraterrestres, como sugieren algunos, pero sí significa que nuestra especie podría haber alcanzado niveles de sofisticación muchísimo antes de lo que pensamos. Y si fue construida para Kefren alrededor del año 2500 antes de nuestra era, ¿por qué ningún faraón posterior hizo algo similar? Si crear una esfinge era una forma de demostrar poder, ¿por qué no se convirtió en una tradición? ¿Por qué solo existe una? La respuesta podría ser que la esfinge no fue construida para glorificar a ningún faraón. Quizás su propósito era completamente diferente. Quizás era un guardián, un marcador, un símbolo de algo que ya no comprendemos. O quizás contenía conocimiento que se perdió cuando alguien decidió enterrarla bajo toneladas de arena. Cada una de estas preguntas, sin respuesta, nos invita a mirar el pasado con ojos nuevos, a no conformarnos con las explicaciones sencillas, a valorar el conocimiento como algo que se construye colectivamente a través de generaciones. Los errores y omisiones del pasado no son fracasos, son oportunidades. Nos dan el poder de buscar mejor, de preguntar más, de nunca dejar de sentir curiosidad por el mundo que habitamos. La Esfinge lleva miles de años mirando hacia el horizonte, guardando sus secretos bajo ese sol implacable del desierto. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de hacer las preguntas correctas ya es un paso adelante. Porque al final, lo que realmente importa no es solo lo que sabemos, sino nuestra disposición a seguir aprendiendo, a seguir cuestionando, a seguir maravillándonos ante los misterios que todavía nos rodean. Pero hay algo más que se esconde tras ese rostro desgastado, que mira eternamente hacia el este. Algo que incluso los arqueólogos más escépticos han tenido que reconocer como inquietante. La orientación de la Esfinge no es casual. Está alineada de forma exacta con los puntos equinocciales, es decir, con la posición del Sol durante los equinoccios de primavera y otoño. Esta precisión astronómica sugiere que quienes la construyeron poseían conocimientos matemáticos y celestes extraordinarios. No estaban colocando una simple estatua decorativa. Estaban creando un marcador astronómico gigantesco. Esto nos lleva a preguntarnos algo importante. Si los constructores de la Esfinge tenían ese nivel de conocimiento astronómico, ¿qué más sabían? La astronomía en la antigüedad no era un pasatiempo. Era una ciencia vital para la agricultura, para la navegación, para los rituales religiosos. Pero el nivel de precisión que vemos en la Esfinge va mucho más allá de lo básico. Estamos hablando de cálculos extremadamente complejos, realizados en una época en la que supuestamente no existían ni telescopios ni instrumentos avanzados de medición. Pensemos también en las estrellas. Algunos investigadores han propuesto que la disposición de las 3 pirámides de Giza no es arbitraria, sino que refleja exactamente la posición del cinturón de Orión, tal como se veía en el cielo nocturno hace miles de años. Si añadimos a esto la orientación precisa de la Esfinge, lo que tenemos no es un simple complejo funerario. Sería un mapa estelar gigantesco tallado en piedra. Un mensaje permanente que conecta la Tierra con el cosmos. Pero un mensaje dirigido ¿a quién? ¿A los dioses? ¿A los visitantes futuros? ¿O quizás a nosotros mismos, como recordatorio de que una vez fuimos capaces de algo grandioso? Hay otro aspecto fascinante que no solemos considerar. La Esfinge está situada exactamente en el centro geográfico de toda la masa terrestre del planeta. No del continente africano, del planeta entero. Esto significa que, si dibujaras un mapa del mundo
y buscaras el punto que equidista de forma equilibrada de todas las masas de tierra, ese punto estaría justo donde se encuentra la Esfinge. Algunos lo consideran una coincidencia estadística. Otros piensan que es demasiado preciso para ser accidental. Si quienes construyeron la Esfinge conocían la geografía global con ese nivel de detalle, estamos hablando de una civilización que había explorado y cartografiado el mundo mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. También resulta curioso que culturas completamente separadas por océanos y continentes hayan creado estructuras similares a la Esfinge. En Asia, en América, en diferentes puntos del planeta existen monumentos que combinan formas humanas con cuerpos de animales. Los guardianes de piedra chinos, las esculturas olmecas, los moais de Isla de Pascua que, aunque no tienen cuerpo de animal, comparten esa sensación de eternidad vigilante. ¿Es posible que todas estas culturas tuvieran una fuente común de inspiración? ¿O que existiera algún tipo de intercambio cultural que desconocemos por completo? Volvamos por un momento a las cámaras secretas. En 1987, un equipo japonés de la Universidad de Waseda utilizó equipos de radar y sondeo electromagnético para escanear el interior de la Esfinge. Los resultados fueron sorprendentes. Los datos indicaban la existencia de varias cavidades en el interior del monumento y también bajo él. Algunas parecían naturales, formadas por la erosión y el paso del tiempo, pero otras tenían formas geométricas demasiado regulares, demasiado simétricas para ser casuales. Parecían cámaras deliberadamente excavadas. El gobierno egipcio prohibió cualquier tipo de excavación invasiva. La razón oficial fue la preservación del monumento. Y tiene sentido. No puedes ir perforando un tesoro arqueológico de esa magnitud sin un riesgo enorme. Pero también es cierto que esa decisión mantiene el misterio completamente intacto. Sabemos que hay algo ahí dentro. Simplemente no podemos verlo. Imagina por un momento que dentro de esas cámaras hubiera textos antiguos, objetos, información que reescribiera completamente nuestra comprensión de la historia. O imagina que no hubiera nada en absoluto. Ambas posibilidades son igual de inquietantes. Existe una leyenda árabe muy antigua que habla de la Esfinge como guardiana de un tesoro oculto. Según estas historias transmitidas durante generaciones, dentro del monumento se esconden mapas del mundo conocido y desconocido, textos de sabiduría ancestral e incluso objetos de poder inimaginable. Por supuesto, son leyendas, pero como todas las leyendas, suelen tener algún fragmento de verdad en su origen. Alguien, en algún momento, vio o supo algo que dio inicio a esas historias. Y ese algo no ha sido encontrado todavía. Hablemos también de un detalle que pasa desapercibido para la gente común. Entre las patas delanteras de la Esfinge existe una estela de piedra conocida como la Estela del Sueño. Fue colocada ahí por el faraón Tutmosis IV alrededor del año 1400 antes de nuestra era. La inscripción cuenta una historia curiosa. Según el texto, Tutmosis se quedó dormido a la sombra de la Esfinge cuando aún era príncipe. En sueños, el monumento le habló y le prometió que se convertiría en faraón si limpiaba la arena que lo cubría. Tutmosis cumplió su parte del trato y efectivamente se convirtió en faraón. Dejando de lado si creemos o no en sueños proféticos, lo interesante de esta estela es lo que confirma. Ya en el año 1400 antes de nuestra era, la Esfinge estaba enterrada bajo la arena y era considerada tan antigua que inspiraba reverencia incluso a los faraones. Tutmosis no estaba restaurando algo reciente. Estaba rescatando un monumento que ya en su época pertenecía a un pasado lejano y misterioso. Si hacemos los cálculos, estamos hablando de que para el año 1400 antes de nuestra era, la Esfinge ya tenía más de 1000 años de antigüedad, según la cronología oficial. Pero si Schoch y otros geólogos tienen razón, podría haber tenido más de 10.000 años cuando Tutmosis durmió a su sombra. Otro aspecto que deberíamos considerar es el color. Hoy vemos la Esfinge en su piedra caliza natural, desgastada por el tiempo hasta adquirir ese tono amarillento y grisáceo, pero originalmente no lucía así. Los análisis microscópicos han encontrado rastros de pigmentos rojos en varias partes del cuerpo.
Esto significa que la esfinge estuvo completamente pintada. Imagínala por un momento no como una estatua pálida del desierto, sino brillando en rojos intensos, quizás con detalles en azul, verde y dorado. Debió ser absolutamente imponente. Un gigante de colores vivos que dominaba el paisaje, visible desde kilómetros de distancia. Y esto nos lleva a otra reflexión importante. Todo lo que consideramos antiguo y misterioso fue una vez nuevo y vibrante. La esfinge no nació como la vemos ahora, cubierta de arena y erosión. Fue creada con un propósito claro, por personas concretas, en un momento específico. Tenía un significado preciso para quienes la construyeron. El hecho de que nosotros no lo comprendamos completamente no significa que no existiera, simplemente significa que hemos perdido el contexto, y eso debería recordarnos algo valioso sobre nuestra propia vida. Los errores que cometemos, las decisiones equivocadas del pasado, no definen quiénes somos para siempre. Son capas de arena que podemos limpiar para redescubrir lo esencial, lo verdadero que hay debajo. Hay también testimonios históricos fascinantes sobre encuentros extraños con la esfinge. El historiador romano Plinio el Viejo escribió que periódicamente había que desenterrar el monumento porque la arena lo cubría constantemente. Esto sugiere que el fenómeno del enterramiento no fue un evento único, sino un ciclo repetitivo. La arena avanzaba, cubría la esfinge, alguien la limpiaba, pasaba el tiempo y volvía a quedar enterrada. Este patrón continuó durante milenios. Cada generación redescubría lo que la anterior había olvidado. También existen relatos de viajeros medievales que describían la esfinge como una figura aterradora que causaba pesadillas a quien la miraba demasiado tiempo. Algunos hablaban de un poder hipnótico en sus ojos, de una sensación de estar siendo observado, incluso cuando le dabas la espalda. Por supuesto, gran parte de esto puede atribuirse a la imaginación y al miedo a lo desconocido. Pero cuando tantas personas, a lo largo de tantos siglos, describen sensaciones similares, al menos vale la pena preguntarse si hay algo más. No necesariamente algo sobrenatural, sino quizás algo en la arquitectura, en las proporciones, en la forma como el monumento interactúa con la luz y las sombras, que genera ese efecto psicológico tan potente. Los estudios modernos de acústica también han revelado algo sorprendente. La zona alrededor de la esfinge posee propiedades sonoras peculiares. Ciertos tonos y frecuencias resuenan de forma amplificada, creando efectos de eco que podrían haber sido utilizados en ceremonias rituales. Imagina sacerdotes antiguos cantando mantras específicos, cuyo sonido rebotaba y se magnificaba gracias a la disposición de las estructuras. La experiencia debía ser profundamente impactante para quienes participaban. No necesitamos invocar magia ni tecnología alienígena para entender que nuestros antepasados comprendían perfectamente cómo manipular el entorno para crear experiencias trascendentes. Pensemos también en la resistencia del material. La piedra caliza no es precisamente la roca más duradera que existe. Es relativamente blanda y vulnerable a la erosión. Sin embargo, la esfinge ha sobrevivido milenios de tormentas de arena, variaciones extremas de temperatura, terremotos ocasionales y la simple pero implacable acción del tiempo. Muchos edificios modernos hechos de hormigón y acero no durarán ni una fracción de ese tiempo. ¿Cómo lo lograron? La respuesta probablemente está en la escala. El tamaño masivo del monumento, tallado de una sola pieza de roca, le otorga una estabilidad estructural extraordinaria. No hay juntas que se debiliten, no hay piezas separadas que puedan desplazarse. Es un bloque único que se resiste al colapso simplemente por su propia masa. Pero más allá de la ingeniería, hay algo en la esfinge que trasciende lo técnico. Es un símbolo de permanencia en un mundo de cambio constante. Representa la capacidad humana de crear algo que perdure mucho más allá de nuestras breves vidas individuales. Y eso, en sí mismo, es profundamente inspirador. Nos recuerda que las decisiones que tomamos hoy, las cosas que construimos, las ideas que compartimos, pueden tener un impacto que se extiende durante generaciones.
No necesitamos tallar montañas para dejar un legado, pero sí necesitamos actuar con la conciencia de que nuestras acciones importan más allá del momento presente. Finalmente, la Esfinge nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento mismo. Después de décadas de estudio, de tecnología avanzada, de debates académicos intensos, seguimos sin tener respuestas definitivas a las preguntas más básicas sobre este monumento. Y eso está bien. No todo necesita ser resuelto inmediatamente. No todo misterio debe ser desentrañado de forma urgente. A veces, el valor está en la búsqueda misma, en mantener viva la curiosidad, en aceptar que hay cosas que todavía no entendemos pero que quizás algún día comprenderemos. Esa actitud de humildad intelectual, de apertura hacia lo desconocido, es lo que impulsa el verdadero progreso. No las certezas rígidas, sino las preguntas bien formuladas.